¿Qué tal? En este video ahora continuaremos con la serie de videos que trata sobre triángulos y en este caso ahora tocará el video que se titula Congruencia de triángulos y semejanza de triángulos. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, digamos primero voy a explicar lo que es la congruencia de los triángulos. Aquí como pueden ver también ustedes nuevamente, dense cuenta que tenemos tres criterios, los que están titulados con color morado. En este caso tenemos los criterios. Pues en este caso el primero, que es el más, vamos a decirlo así como que el más obvio, el más intuitivo, es el lado, lado, lado. Luego vendría el criterio lado, ángulo, lado. Y finalmente vendría el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, aquí en este caso vamos a ir explicando pues cada uno de los criterios. Vaya, al fin y al cabo este video, como ya está, digamos, ya está preparada toda la parte teórica, pues será un tanto corto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí como podemos ver nosotros, ahí en el criterio lado, 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 la explicación está aquí abajo en color verde y la explicación dice lo siguiente. Si dos triángulos tienen sus tres lados iguales, entonces los triángulos son congruentes. Bueno, aquí me faltó la letra S en triángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto de congruentes? Para empezar, bueno, probablemente con esa palabra tuve que haber comenzado, digamos, el video como tal, o al menos esta parte, ¿verdad? Cuando se dice que dos triángulos son congruentes, bueno, en este caso en lo que es matemáticas y en específico en esta onda de lo que es la trigonometría, la congruencia significa que es igual. O sea, en pocas palabras, cuando dice que hay congruencia de triángulos, entonces quiere decir que los triángulos son iguales. Y cuando dice que son iguales, se refiere a que la medida de sus lados sea lo mismo y que la medida de sus ángulos sea lo mismo. En este caso, ¿a qué me refiero como tal? Bueno, aquí como ustedes se pueden dar cuenta, pues yo tengo, digamos, puse dos ejemplos, vamos a titularlos, este es el 1 y este de aquí es el 2, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, vaya, ustedes pueden ver que los triángulos son igualitos, o sea, del mismo tamaño. Por eso digo que es el ejemplo más intuitivo del criterio lado, lado, lado. El criterio, una vez más, dice que si los tres lados son iguales, entonces los triángulos son congruentes. Ahora, ¿por qué son congruentes? Una vez más, porque la medida de los tres lados son equivalentes el uno del otro, o sea, literalmente valen lo mismo. Ahora, aquí los ángulos, vaya, en este caso no los marqué, ¿verdad? No los marqué, pero los ángulos miden también exactamente lo mismo, porque de eso trata el criterio como tal. Entonces, dense cuenta que aquí yo tengo unas como rayitas, vamos a decirlo así. Digamos aquí, si ustedes se dan cuenta que hay una rayita, acá también, por acá hay dos rayitas y así. Las rayitas son más que nada para determinar que es el lado congruente. O sea, en pocas palabras, este lado, este que está aquí, que tiene, digamos, una rayita, es el congruente de este. O sea que en pocas palabras, el lado que tiene, los lados que tienen una rayita valen exactamente lo mismo. Vaya, si ya después nosotros lo que queremos hacer es ponerle valores numéricos, no sé, solamente si aquí midiera 10 metros, pues este también tendría que valer 10 metros, porque de eso se trata la congruencia. Exactamente lo mismo pasa con los otros dos pares de lados. No sé, si este mide 7 metros, entonces este también tiene que medir 7 metros porque es el que tiene dos rayitas. Entonces, vaya, yo entiendo que pues al fin y al cabo lo mismo tiene que aplicar en el lado con las tres rayitas, ¿no? Entonces, pues aquí se dice que si los triángulos, en este caso, son precisamente iguales, en este caso congruentes, ¿verdad? Entonces los ángulos también tienen que serlo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ustedes pueden ver si este triángulo yo lo pongo acá, encima del otro va a quedar exactamente superpuesto. Es decir, va a quedar exactamente encima del otro y es como si fuera un solo triángulo. Por lo tanto, los ángulos pues se indica que son de la misma manera. Ahora, aquí vamos a decirlo de esta forma. Para el segundo ejemplo, vean por favor que los triángulos están colocados en diferente posición. O sea, en este primer ejemplo los triángulos son literalmente idénticos. O sea, tanto en dibujito, vaya, en la forma, en la posición del dibujo. En cambio, vean por favor que ese triángulo de acá, digamos que ¿cómo decirlo? Tiene el ángulo recto, porque ese es un ángulo recto, ahí, y en cambio el de acá tiene el ángulo recto acá. Entonces, por eso es de que vean por favor que las rayitas están colocadas en el lado que es congruente. Una vez más, o sea, digamos, si este es el de dos rayitas, que es la base del triángulo, este que está volteado tendría que ser ese de ahí. Vaya, aquí la diagonal, pues es la que tiene tres rayitas, ¿no? Ahí está. Y finalmente, digamos, la altura, o el lado vertical, sería este que tiene una rayita, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, pues precisamente de eso va lo que es la congruencia de triángulos del criterio lado, lado, lado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí también hay que hablar de una cosa. Hay que hablar que, por ejemplo, el ángulo A vendría siendo igual al ángulo X, que el ángulo B
vendría siendo igual al ángulo Y, en este caso, ¿verdad? Y el ángulo C vendría siendo igual al ángulo Z. Entonces, al fin y al cabo, bueno, de eso va lo que es la congruencia como tal. Ahora, vamos a también decirlo también de esta manera. Bueno, aplica para los dos ejemplos de los triángulos, ¿eh? Y finalmente para los lados, como al fin y al cabo son congruentes, es decir, que valen lo mismo, podemos nosotros también decir lo siguiente, que el lado AB es igual al lado XY, que el lado AC, vamos con el AC, es igual al lado XZ, y que el lado BC, que es el último, vendría siendo igual al lado YZ, en este caso, ¿no? Ok, igual una vez más aplica para los dos triángulos. Vámonos al segundo criterio. El segundo criterio habla del criterio lado, ángulo, lado. Y el criterio la explicación se encuentra en verde abajo. ¿Qué dice la explicación? Es la que está aquí. Dice, si dos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo formado entre dichos lados también es igual, entonces los triángulos son congruentes. Vaya, dense cuenta que aquí yo puse, digamos, ¿cómo decirlo? Aquí yo marqué estos dos lados que están como en amarillo, que están con una línea punteada. Los marqué punteados porque, digamos que con un color diferente y con la línea punteada, yo quiero indicar que el lado es como si yo no lo conociera. O sea, que no es necesario conocer la medida de ese lado con que yo tenga lo que es estos dos lados, o sea, digamos en cada triángulo, ¿no? Y el ángulo que forman dichos lados, o sea, este de aquí y este de aquí, entonces la congruencia se cumple. Y vaya, y al fin y al cabo, bueno, pues nosotros sabemos bueno, más que saber, nosotros podemos intuir, ¿verdad? Que sí es verdad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, dense cuenta que una vez más aquí está el lado que tiene, digamos, la rayita, ¿verdad? Por acá igual el lado que tiene las dos rayitas, y por lo tanto nosotros vemos que obviamente si yo uno, digamos, el punto A con bueno, digamos la punta del vértice A, ¿no? Con la del B, me daría lo mismo que si yo uniera la del X con la de Y. Entonces, vaya, dense cuenta que, por lo tanto, sí se cumple. Ahora igual, dense cuenta que se tiene que cumplir una vez más que esos dos ángulos, tanto el C como el Z, tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que se cumpla precisamente el criterio. O sea, ángulos iguales y estos dos lados que están aquí son iguales. Perdón por tanto rayón, ¿verdad? Pero bueno, espero se entienda. Y con eso se cumple el segundo criterio. Entonces ya nada más para completar, como yo les comentaba, pues aquí nada más tendríamos que asegurar que el ángulo C tendría que ser igual al ángulo Z y que el segmento AC tiene que ser igual al segmento XZ. Y el segmento BC tiene que ser igual al segmento YZ. Y con esto se cumpliría la congruencia del segundo criterio, que es el lado, ángulo, lado. Finalmente pasamos al criterio ángulo, lado, ángulo, que es este que se encuentra acá. Entonces, ¿qué dice ese criterio? Aquí está en color azul. Dice que si dos triángulos tienen dos ángulos con igual medida, y el lado que comparten dichos ángulos también es igual, entonces los triángulos son congruentes. O sea, recuerden que la palabra congruencia, al menos en esta parte, significa que valen lo mismo, que la medida es exactamente la misma, tanto de ángulos como de lados. Entonces, pues, vaya, dense cuenta que sí, vaya, que al fin y al cabo se cumple. Es decir, aquí el ángulo A, dense cuenta que yo le puse una curvita nada más a propósito, y eso sí es igual al ángulo X, y al ángulo B le puse dos curvitas igual que al ángulo Y, para indicar que son dos ángulos diferentes, ¿no? Al fin y al cabo, el A tiene que ser igual al X y el B tiene que ser igual al Y. Y una vez más, fíjense por favor que aquí yo tengo lo que es, digamos, este lado que está en azul con una rayita en cada uno de los dos triángulos para indicar que valen exactamente lo mismo. Una vez más, aquí yo tengo dos lados que están con líneas punteadas de color amarillo para dar a entender, como yo expliqué en el criterio anterior, que digamos, esos dos lados no necesito conocerlos. Con que yo conozca los ángulos, digamos, con que yo conozca los ángulos A y B, o X y Y, y el lado que está en azul, que tiene la rayita amarilla atravesada, con eso se cumple lo que es el criterio del ángulo, lado, ángulo. Entonces, como yo les comentaba, aquí nada más habría que culminar escribiendo. Tendremos que escribir que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo X, que el ángulo B tiene que ser igual al ángulo Y, y finalmente que el lado AB o el segmento AB tiene que valer lo mismo que el segmento XY. Y con eso se cumpliría la congruencia de triángulos. Y finalmente nada más una breve explicación de por qué. Porque al fin y al cabo dense cuenta que si yo tengo esta abertura,
o sea, esa abertura del ángulo, y al fin y al cabo, pues aquí el lado amarillo pues sigue esta trayectoria, y yo tengo esta abertura en el ángulo B, y su lado sigue esta trayectoria. Entonces dense cuenta que la única manera de cerrar es que el triángulo, de cerrar el triángulo es exactamente en este punto, y al fin y al cabo sucede exactamente lo mismo con el triángulo XYZ. Entonces, con eso cumplimos lo que es lo que es la congruencia de triángulos. Vuelvo a repetir, congruencia significa igual, o sea que el valor numérico es lo mismo. Lo que vale un lado tiene que valer el otro de su equivalente en los triángulos, ¿verdad? Y lo que vale un ángulo tiene que ser también el mismo valor del otro en su equivalente. Y finalmente ustedes pueden preguntarse, oye, estos criterios la verdad pues sí son como que muy, ¿cómo decirlo? Bueno, para algunas personas, para algunos de ustedes puede ser pues muy lógico, muy tonto, incluso, ¿por qué no decirlo? Pero vaya, no es tanto así, porque ¿cómo podemos aplicar esto? Al fin y al cabo, esto se puede aplicar bastante a ejercicios precisamente de trigonometría. ¿Por qué? Porque digamos que con que yo tenga un dibujo y ese dibujo tenga esas rayitas que están en amarillo o me indique que los valores de los ángulos son iguales y todo eso, con eso yo puedo deducir y afirmar, debido a estos teoremas de la congruencia de triángulos, que los triángulos son iguales. Vuelvo a repetir, yo no necesito conocer forzosamente los tres lados ni los tres ángulos para que yo pueda decir que los triángulos son idénticos, o sea que son iguales. Digamos, para eso sirve como tal lo que es esto de la congruencia de triángulos. Vamos a pasar ahora a otra pantalla, que es la que se encuentra ya ahorita, que trata de la semejanza de triángulos. Así como en el criterio anterior que yo dije que congruencia es que valen lo mismo, aquí semejanza significa que es, ¿cómo decirlo?, proporcional. Significa que sería proporcional, o lo que podemos decir nosotros también como escala. ¿A qué me refiero con escala? Me refiero precisamente a que, bueno, en este caso, digamos que un triángulo tiene la misma forma que el otro, solamente que es más chiquito o más grande, pero que guarda las mismas proporciones. Vaya, al fin y al cabo, esto de la proporción se trata de que, no sé, por ejemplo, que un lado es el doble del otro, o un lado está en relación 4:5, cosas por el estilo. Vaya, eso lo vamos a ver más adelante ya en algunos ejercicios, pero primero aquí se está explicando la parte teórica. Vean por favor aquí que, primero, para aclarar, a diferencia de la pantalla anterior, aquí las letras digamos que son las mismas, solamente que tienen una pequeña apóstrofe. O sea, este palito que está aquí, ¿verdad? Esa apóstrofe da a indicar que vendría siendo como que el mismo ángulo, solamente que en un triángulo de diferente tamaño, pero semejante. Ok, entonces aquí tenemos, precisamente vamos a comenzar con el primer criterio. El criterio es el criterio lado, 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 al igual que en congruencia, empezamos con el criterio lado, lado. ¿Qué dice el criterio? Dice, si dos triángulos tienen sus tres lados proporcionales entre sí, entonces dichos triángulos son semejantes. O sea, en pocas palabras, yo no necesito conocer, digamos, ningún ángulo. Con que yo sepa que los tres lados son proporcionales entre sí, entonces dichos triángulos son semejantes. Entonces aquí lo que vamos a decir, digamos, es lo siguiente. Sería de la siguiente manera. A ver, yo lo que puedo poner es de que el segmento AB tiene que ser proporcional al segmento A'B'. Entonces, digamos que lo dibujo de esta manera. Así como tal, el segmento AC, por ejemplo, tiene que ser proporcional a lo que es el segmento A'C'. Bueno, incluso, ¿por qué no? Aquí yo le puedo escribir, bueno, más bien yo le tengo que escribir, en lugar del punto y coma, le voy a escribir literalmente el signo de igual. ¿Por qué? Porque la proporción tiene que ser exactamente la misma. Incluso vamos a cambiarle un poquito el color para que se diferencie. Igual, finalmente, eso tiene que ser igual a la proporción que guardan los otros dos segmentos, ¿no? El segmento BC con el segmento B'C'. Y ahí tenemos precisamente lo que es esa declaración, en este caso, que se trata de lo que es el criterio lado, lado, lado. Solamente por poner un ejemplo, vaya, vamos a ver, solo suponiendo, a ver, que este lado de aquí midiera, no sé, 10, que este de aquí midiera un 6, que este de acá midiera 8, y que este de aquí midiera 5, este de aquí midiera 3, y este de acá midiera 4. Entonces, si se trata de eso, ¿cómo sería? Vaya, nada más ya aplicando, digamos, el ejemplo como tal. Si nosotros aplicamos precisamente estas tres igualdades, voy a escribirlas debajo para que vean cómo quedaría, digamos, de una manera seguida. Quedaría de la siguiente forma. A ver, el lado AB
en este caso digamos el grande mediría 6 y el A'B' en este caso mide 3. Se supone que si son semejantes, el lado ahora AC tiene que ser, en este caso, bueno, el lado AC mide 10 y el otro lado A'C' mide 5 y finalmente el lado BC acá mide 8 del grande y del triángulo pequeño, que es el B'C', mide 4. Y dense cuenta que todas esas divisiones, todas esas cocientes dan como respuesta 2. Entonces 2 es igual a 2 y es igual a 2. Entonces, como aquí yo llego a digamos esta conclusión que 2 es igual a 2 y eso es igual a 2, entonces con eso, podemos nosotros concluir que los triángulos sí son semejantes. Vuelvo a repetir, la diferencia de congruencia con semejanza es que en congruencia tienen que ser del mismo tamaño, en cambio la semejanza no, en la semejanza tienen que ser de diferente tamaño, pero con una proporcionalidad, es decir que todos los lados, digamos proporcionales, al menos el que es el equivalente en el otro triángulo, tienen que guardar la misma relación proporcional. En este caso concluimos que esto es el doble, o sea, en pocas palabras, que los tres lados del triángulo grande son el doble de las medidas de los tres triángulos, de los tres lados del triángulo pequeño. Entonces ahora vámonos con el siguiente criterio. El criterio ahora es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Y de qué trata este? El texto dice lo siguiente, dice, si dos triángulos tienen un par de lados proporcionales entre sí y el ángulo formado por dichos lados es igual, entonces ambos triángulos son semejantes. Una vez más, vean por favor que aquí lo que yo aquí lo que yo puse fue como que un lado en amarillo con línea punteada para dar a entender que no necesito conocer cuánto mide ese ángulo. Con que yo conozca lo que es la medida de este con este y de este y este, y eso es proporcional, es decir, aplicando esto del primer criterio, y aparte finalmente concluyendo que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo, con eso yo puedo garantizar que los triángulos son semejantes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Una vez más, aquí se tendría que cumplir que el segmento AB tiene que guardar proporcionalidad con el segmento A'B', y eso tiene que ser igual a la proporcionalidad del segmento BC con el segmento B'C'. Y aparte de eso, tenemos que también decir que B tiene que ser igual a B'. Bueno, aquí en este caso hablando de ángulos, ¿verdad? Aquí voy a poner un poquito mejor lo que es el circunflejo. Entonces, aquí quedaría, bueno, y aquí el apóstrofe. Entonces, con esto nosotros estamos garantizando que los triángulos son semejantes. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero precisamente a esa parte precisamente de lo que trata lo que es el segundo criterio, ¿no? Y vaya, enlazándolo también con algunos detalles del primer criterio. Que precisamente aquí se me estaba pasando. En el primer criterio, ¿cómo garantizamos que los tres ángulos en este caso son iguales? Porque esa parte se me pasó. ¿A qué me refiero? Que este ángulo tiene que ser igual a este y que el ángulo de aquí tiene que ser igual a este. Bueno, obviamente yo lo digo de esa forma porque al fin y al cabo, este es un ángulo recto. No lo indiqué, pero es un ángulo recto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? A ver, miren, aquí tengo aquí voy a colocar un esquema. Y ese esquema es el siguiente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo puse estas líneas como que punteadas. Estas dos son líneas punteadas. En este caso, ¿para qué? Bueno, de entrada lo puse para que ustedes se den cuenta que este triangulito, el triángulo pequeño, exactamente cabe aquí. O sea, cabe en el triángulo grande. Entonces, dense cuenta que precisamente este triángulo, el triángulo pequeño, este que está en color amarillo, es exactamente del mismo tamaño que el triángulo que está en color azul. Ahora, aparte de eso, yo lo que también, lo que también podemos ver es lo siguiente. Aquí yo tracé dos líneas en color rojo y dense cuenta que las líneas son paralelas. Bueno, tengo que aclararlo, ¿verdad? Aquí yo puedo, no sé, esto decir que esta es la recta 1 y la recta 2 y aclarar que la recta 1 es paralela a la recta 2. Entonces, aclarado eso, vean por favor que lo que es la diagonal del triángulo grande, ¿a qué me refiero? ¿Cuál diagonal? Esta, ¿verdad? Esta diagonal del triángulo grande es en pocas palabras, es una secante, ¿verdad? Es una secante que corta a las dos rectas en color rojo. Recuerden ese video anterior ya en este canal que se titula rectas paralelas cortadas por una transversal, una secante. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que puedas ir a verlo por si no entiendes lo que voy a explicar. Ahora, ¿a qué me refiero? Dense cuenta que al fin y al cabo el ángulo recto, bueno, pues el ángulo recto ya vi que pues ese sí, o sea, aquí está, y obviamente el triángulo chiquito aquí, pues ese es el mismo ángulo recto, por lo tanto, esos dos ángulos son iguales. Ahora, ¿de qué otra manera pueden ser iguales? Dense cuenta que
es exactamente el mismo que este, porque aquí es para el chiquito, que es el que está ahí, ¿verdad? Para el triángulo chiquito, y al mismo tiempo dense cuenta que este ángulo aplica también para el triángulo grande, es decir, el que está en color azul. Bueno, aquí ya no tanto en color azul, pero a ver, aquí más o menos lo voy a marcar. Ahí está. De ese triángulo, ¿verdad? Sería el mismo ángulo. Finalmente, ¿qué es lo que me faltaría? Me faltaría garantizar que este ángulo de aquí, que es el A, vendría siendo lo mismo que este ángulo de acá, que vendría siendo la prima, ¿verdad? ¿Cómo explico eso? O cómo, digamos, lo fundamento. Sencillo. Precisamente ocupando, digamos, aplicando los conocimientos acerca de los ángulos formados entre dos paralelas y una transversal. Dense cuenta que estos ángulos que están aquí en color negro, este de aquí y este de acá, son iguales porque son ángulos correspondientes. O sea, recuerda, como yo les comenté hace un momento, si no sabes por qué son correspondientes, te invito a que te mires ese video, pero si ya lo viste o tienes el conocimiento de lo que son los ángulos formados entre paralelas y una transversal, entenderás a lo que me refiero. Entonces, con eso, vuelvo a repetir, ahora sí ya estoy garantizando que los tres ángulos también valen lo mismo. O sea, tanto el ángulo recto, que obviamente ese es lógico, el ángulo que está aquí abajito, este de aquí, obviamente tiene que ser el mismo porque forma parte de los dos triángulos. Y finalmente el ángulo, digamos como que más, pues no complicado, pero como que menos lógico de deducir o de garantizar que equivale a lo mismo, ya se explica precisamente con las paralelas cortadas por una secante. Entonces, ahora sí, continuamos con el último criterio, ya que precisamente es el que nos falta. Ahora, el criterio se titula ángulo, lado, ángulo, al igual que en la congruencia, que es el anterior. ¿De qué va? Aquí está la explicación y dice que si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente iguales, entonces dichos triángulos serán semejantes. ¿A qué se refiero con eso? Al fin y al cabo, una vez más, dense cuenta que este triángulo de aquí, el ángulo A vendría siendo igual al ángulo A' y el ángulo B vendría siendo igual al ángulo B'. Incluso, ¿por qué no? Nosotros podemos decir que, vaya, dense cuenta que, a ver, yo voy a utilizar aquí un color verde. Si yo pudiera dibujar este triangulito dentro de lo que es pues el triángulo grande, más o menos quedaría por aquí. O sea, dense cuenta que este triángulo que se forma ahí es el otro que está en el otro apartado. Y una vez más llega a suceder lo que son lo de las paralelas. Si yo prolongo, digamos, el lado grande del triángulo grande y el lado pequeño del triángulo pequeño, la base, entonces dense cuenta que una vez más este ángulo de acá es lo mismo que por ser correspondientes. Lo mismo sucede con el B, este de aquí y este de acá también son iguales porque son correspondientes. Entonces, bueno, al fin y al cabo aquí el dibujo ya está un poquito, digamos, más empírico, porque se explicó, digamos, de una mejor manera, digamos, en el criterio lado. Pero bueno, con eso, digamos, estamos garantizando. Y obviamente, perdona, antes de este ángulo de aquí, obviamente tiene que ser el mismo de acá, porque pues comparten en los dos triángulos, ¿no? Entonces, ahora sí, como yo les comentaba, con eso se garantiza que el criterio ángulo se cumple, porque esos dos ángulos A y B y A' y B' son exactamente lo mismo. Y con eso, pues, como yo les vuelvo a repetir, estamos garantizando eso. Pero también hay que aclarar que el lado de aquí tiene que ser proporcional, o sea, este lado de acá y este lado de acá también tiene que ser proporcional. Bueno, que al fin y al cabo también se puede intuir, ¿verdad? Pero aquí en este caso, pues concluimos que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo A' y que el ángulo B es igual al ángulo B'. Y aquí está. Y finalmente, bueno, ¿por qué no también aclarar, ¿verdad? Como extra, que el lado AB, el segmento AB, tiene que ser proporcional al segmento A prima B prima. Que al fin y al cabo esto, digamos, no importa como tal, porque lo de la proporcionalidad de los lados no importa como tal, porque con los ángulos es suficiente. Pero bueno, con esto entonces estamos cerrando lo que es estos dos temas, congruencia y semejanza. Al igual que como yo les comenté en congruencia, la semejanza se utiliza mucho también para, y bueno, yo creo que esta sí es un poquito más como útil, por decirlo así, porque de aquí se pueden derivar dos teoremas muy famosos, que son el teorema de Pitágoras y que es el teorema de Tales. Y bueno, y en base a ello nosotros podemos resolver variedad de ejercicios en donde, pues, no sé, tenemos algunos triángulos y nos piden encontrar precisamente, pues, no sé, cuánto vale uno de los lados, cuánto mide alguno de los ángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, voy a retomar más adelante ejercicios que ya retomé en videos pasados, cuando resolví ejercicios en los videos que se titulaban ejercicios básicos o intermedios acerca de ángulos. Pero lo voy a retomar, digamos, un poquito más adelante también con estos temas para que vean que, pues, van de la mano.
Pues hasta aquí va a llegar este video y pues espero les haya gustado y que haya sido lo más claro posible, y no me despido sin antes, como siempre, pues pedirles por favor que se suscriban a este canal, también que me regalen un like porque eso me ayuda bastante a crecer y que también se note el video, y pues también al fin y al cabo que si tú pudieras recomendarme, ¿verdad? No sé, si te gustó este video y no sé, tú lo pudieras recomendar con otras personas que necesitan resolver alguna tarea, presentar algún examen, a que no le entienden al tema o que quieren aprender matemáticas, pues recuerda que, bueno, pues tú puedes recomendar este canal y eso también me ayuda bastante a llegar a otras personas. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas publicar ahí, no sé, algún comentario, alguna aclaración, alguna corrección, por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Eso sí, que sea bajo los términos del respeto. Vaya, al fin y al cabo todos somos seres humanos y nos podemos equivocar, y al fin y al cabo esto va de que pues digamos que aprendamos entre todos, ¿no? Y pues vaya, al fin y al cabo que pues ese es el objetivo y siempre ha sido el objetivo desde que yo creé este canal. Pues ahora sí, sin antes, bueno, no, ahora sí ya me despido, pues ya sin otra cosa que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.